como siempre, y vamos a compartir un mensaje, un estudio de los que siempre tenemos nosotros los miércoles, los viernes, los domingos, y la idea es de que podamos ir escudriñando la escritura todos juntos. De eso se trata, por eso aprendemos realmente todos juntos, porque la escudriñamos. Y lo importante de ir aportando también con toda confianza conforme vayamos viendo. Es un estudio, realmente estamos leyendo las palabras. Voy a compartirlo para que lo vean. Vamos a ver. Y me dicen si lo ven. Sí, doctor, sí lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces hoy voy a compartir con ustedes este estudio. Voy a mover un poquito para acá. Voy a compartir con ustedes este estudio, y hay aquí algunos aspectos siempre muy interesantes que la escritura nos va mostrando. Bien. Vamos a estar en el libro de Eclesiastés, que es uno de los libros sapiensales, se atribuye que fue escrito por el rey Salomón, y vamos a estar en el capítulo 1. Así que vamos a leer realmente los versos del capítulo 1 del libro de Eclesiastés, que tiene 18 versos. Van a ver, es muy práctico, es muy bonito, muy simple, pero muy sencillo, mejor dicho, pero con una enseñanza, como siempre en la escritura, muy guardada para los suyos, nada más. Entonces, este tema es el vacío de una vida terrenal. Y si ustedes ven la imagen, en nuestra vida a veces es solamente así. Alguien escribió una vez un pensamiento en las redes y dijo, yo soy un hombre, dice, yo soy un hombre de poco equipaje, dice. Escribió una frase. Dice, yo soy un hombre de poco equipaje, dijo. Significa que al final, pues, traemos nada y nos llevamos nada. Y en la vida se van haciendo cosas y vamos aprendiendo lecciones en la vida natural, física, terrenal. Pero todo tiene una razón y debemos de aprovechar, obviamente, todos estos aspectos. Así que una vida terrenal realmente sin Cristo, una vida terrenal como tal, es una vida vacía. Y nosotros pues venimos del polvo de la tierra y regresamos al polvo de la tierra. Así que todo lo que nosotros hayamos hecho, todo lo que nosotros hayamos tenido, todo lo que nosotros hayamos alcanzado, pues todo eso se va a quedar aquí porque es eminentemente natural. Entonces en nuestra vida, pues ni la maleta nos llevamos. Solamente es una ilustración, porque al final tenemos nada. Pareciera que tuviéramos mucho, pero realmente tenemos nada. Entonces Jesús enseña una parábola, Jesús da una lección y dice un hombre que había hecho mucho, y dijo, he hecho tanto que voy a botar estos graneros, levantaré nuevos, llenaré mis graneros y tendré por siempre. Y entonces en el mensaje Jesús le dice que ese día, esa noche, van a pedir su alma y todo eso se va a quedar. Y enseña muchos otros aspectos más con relación a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. No literalmente está diciendo que no hagamos en la tierra, pero esto es pasajero y es temporal. Entonces, la vida es así. Así es de que vamos a comenzar leyendo entonces el libro de Eclesiastés, capítulo 1. ¿Ven? Así es nuestra vida de simple. Bueno, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, que también significa Eclesiastés. También en algunos otros textos se describe como asambleísta. El predicador aquí, a quien se atribuye a Salomón, realmente llegó a adquirir sabiduría. Recuerden que Salomón tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y Salomón pide ser un hombre sabio, prudente, entendido en sus leyes, mandatos y preceptos, para poder guiar a su pueblo, instruir a su pueblo, enseñar a su pueblo. Y Dios le dijo, conforme no me pediste riquezas, tesoros, poder sobre tus enemigos, gloria y honra,
pues te voy a hacer un hombre sabio, como no ha habido antes ni habrá después. Y te voy a colmar y te voy a llenar aún de riquezas y bienes y grandeza. Eso es lo que Dios le prometió y realmente Salomón vivió en ese aspecto, pero la sabiduría de Salomón fue muy conocida en el mundo en ese tiempo hasta el día de hoy, descrito en los libros en donde nosotros vamos aprendiendo. Entonces las palabras del predicador se interpreta como las palabras de Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón es uno de los hijos de David, como ustedes saben, que tuvo con Betsabé. Él también fue rey de Jerusalén. Toda esa gran sabiduría sale de Jerusalén. Por eso dice hijo de David, rey en Jerusalén, lugar que Dios escogió para instruir a todas las naciones, tal como lo dice el profeta Miqueas en el capítulo 4 y verso 2. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor. Ese es el monte Sión, y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Aquí de Sión saldrá la ley se está refiriendo al monte Sinaí. Y de Jerusalén, la ciudad. Ahora saldrá la palabra de Dios. Entonces, las palabras del predicador o las palabras del hijo de David, las palabras del rey de Jerusalén, realmente son palabras que vienen de Jerusalén. Son palabras que vienen de la misma ciudad sobrenatural y espiritual. Entonces no son palabras naturales o no son palabras humanas. El Señor lo dijo a través del profeta Miqueas, como lo acabamos de leer. Realmente viene de su casa. Las palabras vienen de su casa, pero por ahí va a comenzar realmente toda la vida de un ser humano en esta tierra. Recuerden que hemos dicho otras veces que cuando Dios forma al hombre, lo hace del polvo de la tierra, pero hasta ahí simple y sencillamente era un hombre como tal, hasta que luego Dios sopla en las narices del hombre, entonces este adquiere una vida como tal. Y entonces reconoce y sabe de que no solamente era el aspecto físico natural, sino que hay un soplo de vida, un aliento de vida ahí, que es el que nos rejuvenece y es el que nos hace mantenernos con vida. Dios, la presencia de Dios, sus palabras en nuestro corazón es lo que está haciendo que nosotros vayamos caminando y vayamos avanzando por el mundo. Entonces Él nos va enseñando, nos va guiando y nos va instruyendo. Por supuesto, tenemos a su Espíritu Santo para que nos vaya guiando. Pero Él nos enseña sus caminos, Él nos enseña las veredas, porque son sus palabras realmente lo que nosotros nos va a ir manteniendo en esta vida con bendición. Van a ver las otras. ¿Ven cómo comienza entonces? Vendrán muchas naciones, vendrán de muchos otros lugares más. Y vamos a subir al monte, a la casa del Dios de Jacob. Y entonces ahí nos va a enseñar, ahí vamos a aprender. Bueno, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo repite 2 veces, ¿lo ven? Vanidad de vanidades, después dice otra vez vanidad de vanidades, y todo es una vanidad. Cuando leemos, dice en la Escritura, las palabras conectadas como estas, como repetitivas, como vanidad de vanidades, o palabras como rey de reyes, por ejemplo, esto hace referencia a una expresión hebraica que significa lo máximo de lo máximo, lo más grande de lo más grande, lo más extenso de lo más extenso, lo más alto de lo más alto. Cantar de los cantares es, por ejemplo, el máximo cantar, la más grande canción, por ejemplo, de todos los cantos que contiene la Biblia. Entonces esta es una máxima. ¿Lo ven? Es lo más grande, es lo más amplio. Entonces, vanidad de vanidades es la vanidad más grande, es lo más alto, es lo más extenso. Eso significa, de la palabra hebrea ebel, que significa vapor. Vanidad nos está refiriendo aquí en el texto a la vanidad del hombre, aquel que quiere ser visto, reconocido, aquel que quiere recibir honra, que quiere recibir gloria,
aquel que ha alcanzado un objetivo y lo muestra, lo publica, lo enseña a todos los demás. Esa no estamos hablando de una vanidad humana natural, estamos hablando aquí de una vanidad en relación a momentos. Por ejemplo, ven, a vapor, a humo, a respiración, aliento, aire. Vanidad aquí es nada, nada. Entonces, si traducimos vanidad de vanidades, diríamos nada de nada. Vanidad de vanidades, nada de nada. Todo es nada. Todo es aire. Todo es aliento. Si vemos las palabras sinónimas del original en el hebreo de vanidad, como lo vimos aquí, ven, vapor, humo, respiración, nosotros pudiéramos decir entonces arriba en el verso 2 que vanidad de vanidades es vapor de vapores, humo de humo, respiración de respiración, aliento de aliento, aire de aire, nada de nada. ¿Ven? Esa es la traducción. Perdón, esa es la traducción. Vanidad de vanidades, la máxima de una nada. El máximo vacío. Todo es un vapor. Todo es nada. Hasta aquí hay un mensaje digno de deprimir a cualquiera, dice el texto, ¿verdad? Por supuesto, entonces, ¿qué sentido tiene? La clave va a venir en los siguientes versos, en donde nos va a ir enseñando ciertos o determinados aspectos importantes, ya que nosotros llegamos a conocer de qué se va a tratar la vida del ser humano. Pero antes de tratar la esencia de la vida del ser humano, entonces tenemos que conocer lo que no es la esencia de la vida del ser humano, que es lo que comienza a mostrar aquí. 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con que se afana debajo del sol? Ningún provecho existe, ningún beneficio va a existir debajo del sol. Observamos, dice, que vamos a leer todos los máximos desperdicios de vida. Y la mejor manera de enseñar a alguien lo que es algo es enseñar lo que no es. Para aprender algo, tenemos que aprender lo que no es. Entonces es justo lo que hace el rey Salomón. Nos va a enseñar las cosas que no son, para que nosotros podamos reconocer o interpretar las cosas que son. Antes de que Salomón nos explique cuál es el propósito de la vida, primero nos va a enseñar lo que no es el propósito de la vida. Entonces nos va a enfrentar a lo que hasta ahora pensábamos nos iba a traer felicidad, siendo que es otra cosa la realidad. Entonces, nosotros a veces tenemos percepciones, diría yo que no son percepciones erróneas, pero son percepciones realmente que nosotros no conocemos o que no tenemos claras. Yo puedo tener una percepción, pero no es real. Yo puedo tener una percepción, pero no es verdad. Entonces, eso me hace cambiar ciertas o determinadas circunstancias. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos la ilusión, tenemos la idea, tenemos el pensamiento de que algo va a funcionar, algo va a salir bien, algo va a estar bien, algo va a crecer, algo va a dar resultado. Pero en la realidad nosotros nos damos cuenta que no era así. Entonces, ¿por qué no era así? ¿Por qué nosotros pensamos que iba a funcionar y que iba a estar bien, pero que al final no da el resultado que nosotros esperamos? Porque el propósito realmente de la vida para nosotros no era literalmente ese. Quizás. O bien hay algunos de los aspectos importantes que nosotros tenemos que ir viendo en nuestras vidas para poder ir corrigiendo, afinando, arreglando para que vayan dando resultados. Entonces, nos enfrenta a circunstancias en las que nosotros en las que nosotros pensamos, creímos, consideramos que eso iba a ser bueno, que iba a ser que nos iba a traer gozo, nos iba a traer paz, nos iba a traer felicidad, pero que no fue así entonces. Entonces hay circunstancias aquí para aprender. Doc, ¿Qué mandan? entonces podríamos decir que la vida es como un espejismo. Un espejismo nos muestra cosas que no existen, que no son reales. Sí. Se recuerdan que aun cuando nosotros vimos en el caso, en unas lecciones anteriores, en donde decíamos que Pablo nos decía que nosotros veíamos con sombras, o nosotros veíamos a través de borroso, por ejemplo, porque no llegamos a comprender naturalmente hablando, nosotros en este momento físicamente hablando, no llegamos a comprender el todo, no llegamos a comprender
el propósito, el plan de Dios, porque es muy extenso, es muy amplio y nosotros somos finitos, somos muy limitados en ese sentido. Entonces, el predicador, aquí el rey Salomón nos está diciendo de que en la vida lo que hay son aspectos en donde nosotros consideramos o pensamos, pero que no son así. Por eso comienza con el verso 1, recuerden que viene de Sión, que viene de Jerusalén. Recuerden, de ahí vienen sus caminos, él nos va a enseñar ahí sus caminos, él nos va a enseñar ahí las veredas, porque nosotros a veces, o casi siempre, o muchas veces caminamos por caminos que no conocemos, caminos que tal vez no sea el ejemplo más exacto o más preciso, pero caminos, dice el proverbio, que nos parecen buenos, pero que al final los caminos no nos llevan a donde nosotros pensamos. Entonces nosotros vemos borroso, nosotros no vemos claro, nosotros todavía no hemos llegado a comprender de alguna u otra forma ciertos o determinados aspectos o propósito de Dios para nuestra vida en particular. O sea Por eso. que Salomón está haciendo un contraste entre la vida terrenal y la vida espiritual. Y Salomón concluye de que todo lo terrenal no es nada, porque al final, como usted puso en la entrada de la figura, no nos venimos sin nada y nos vamos sin nada. Exacto. Esto fue un sueño, fue un espejismo. Exacto. Salomón Porque lo que tiene valor es lo espiritual. Exacto. Salomón nos está diciendo esto. Voy a regresar aquí al 2. Miren, Salomón nos está diciendo, la vida es vanidad de vanidades. La vida es toda vanidad. Eso dice. La vida es un vapor. La vida es humo. La vida es respiración. La vida es aliento. La vida es aire. La vida es nada. Es el máximo vacío. Porque nosotros no somos seres eminentemente naturales, somos espirituales en nuestro principio. Recuerden que todo lo creado físicamente es resultado de lo creado espiritualmente. Entonces, antes de que se diesen todas las circunstancias naturales, como tal, físicas, materiales, fueron hechas espirituales. Entonces, nosotros literalmente no somos seres naturales para vivir en lo natural. Somos seres espirituales que solo estamos momentáneamente en esta vida o en este tiempo porque vamos a regresar o vamos a volver a nuestra condición espiritual, de donde nosotros venimos. Entonces nosotros venimos de nuestro Dios Padre Todopoderoso y vamos a regresar a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces, recuerdan que cuando hemos estudiado en algunas otras ocasiones, por ejemplo, la predestinación, hemos sido predestinados, fuimos escogidos desde mucho antes de nacer, porque de ahí venimos. No fuimos creados de lo natural para lo natural. Entonces fuimos escogidos. Entonces nuestra vida, si bien es cierto, llevamos una vida natural como tal, es temporal, es transitoria. Entonces lo que está diciendo el predicador aquí es que esa vida es un aire, es un aliento, es una respiración, es un humo, es un vapor, es borroso, es oscuro, es temporal, es nada, es un máximo vacío. Eso es lo que nos está enseñando primero el predicador para poder comprender cuál es el camino. Por eso, como dije, en el verso 1 está haciendo mención a los caminos y a las veredas. Él nos va a enseñar los caminos y las veredas, porque esos son espirituales. El camino y la vereda, Jerusalén, el monte, eso es espiritual. Todo lo que no está dentro de ese camino, dentro de esa vereda, dentro de ese monte, dentro de Jerusalén, espiritualmente hablando, obviamente, todo lo que no está ahí es natural. Entonces, es vacío. ¿Qué provecho tiene entonces el hombre de todo su trabajo? ¿Lo ven? La mejor manera, dijimos, para enseñar a alguien lo que es algo es enseñar lo que no es. Entonces aquí estamos, el predicador nos está enseñando primero las cosas que no son, para poder comprender o valorar o reconocer o interpretar o descubrir las cosas que son. Por eso comienza al revés. Está comenzando, digamos, lo que no es para llegar a lo que es. No nos enseña lo que es de primero, sino que primero nos dice, ¿ven todo eso? Sí, eso no es. ¿Comprendieron eso? Sí, comprendí. Eso tampoco es. Entonces, ¿qué es?
son sus caminos y veredas, van a ver más adelante. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. La tierra siempre permanece, pero la generación se va y se viene. La tierra es como un hotel, constantemente cambia de huéspedes, dice. Tomando esto en cuenta, dice, es muy absurdo pasarnos la vida invirtiendo en algo temporal. Eso no significa que no debemos hacer o no debemos invertir en ciertos o determinados aspectos, pero dice, es absurdo pasar la vida invirtiendo en algo que es temporal. Sería comparable, dice, al llegar a un hotel donde nos hospedaremos solo por una semana y durante nuestra estancia invertimos en la decoración de la habitación que pronto dejaremos de usar. Entonces nuestras fuerzas no se deben de ir en algo que se queda. Nuestro esfuerzo, nuestra lucha no debe de enfocarse o no debe de enraizarse en aspectos que hoy están y mañana no están. Debemos de disfrutar las cosas, debemos de disfrutar la vida, debemos de gozar las cosas, debemos de disfrutar a las personas, debemos de gozar a las personas, debemos de disfrutar y gozar nuestra casa, por ejemplo. Ustedes tienen sus vehículos, el que podamos salir a caminar a una calle, el que podamos llegar a un lado. Debemos de hacerlo, por supuesto, porque eso es temporal, pero no dedicar toda nuestra fuerza, todo nuestro mejor trabajo para construir imperios que realmente se van a quedar. Entonces, ¿se recuerdan en el profeta que hemos estado leyendo? En donde tenían camas, dice, camas de marfil. Tenían casas de piedra y las revestían con maderas preciosas. ¿Y qué les dice Dios? Te vas a quedar sin casa de piedra, ni revestida de maderas preciosas, y ya no, y tus camas de marfil se van a quedar ahí. Porque al final trabajaban, se esforzaban, luchaban, construían, levantaban, arreglaban, pero eso se iba a quedar. ¿Por qué se iba a quedar? Porque eso no era el camino ni la vereda. Eso no venía del monte Sión. Esas palabras no venían de Jerusalén, que es lo que a nosotros nos va a hacer permanecer en esta vida, por ejemplo. ¿Ven? Entonces el Eclesiastés nos va enseñando ciertos o determinados aspectos que aún nosotros los estamos estudiando estamos estudiando el mismo mensaje, si quisiéramos verlo en esa forma, estamos estudiando el mismo mensaje con los profetas. Es exactamente igual. Entonces el Señor nos va enseñando. ¿Ven? Una generación se va, otra generación viene. ¿Recuerdan la generación de los 40 años en el desierto? Estuvo 40 años ahí y no entraron a la tierra prometida. Entonces vino una nueva generación y la nueva generación entró. Van y vienen, generaciones van y vienen. 70 años, 80 en los más robustos. ¿Cuánto es una generación? Una generación de 70 años, 80 lo más. Entonces, son generaciones de 70 a 80 años. Cada 70 a 80 años cambian las generaciones prácticamente. Entonces, hoy nosotros estamos en una generación, pero la nuestra después va a pasar y van a venir otras. Y nosotros somos generaciones nuevas, entre comillas, de otras que ya dejaron de existir. Entonces, esto es el hotel, este mundo en el que nosotros vivimos está haciendo cambios regular o constantemente. Ven, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, todo nos cansa, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La palabra cosa realmente está mal traducida aquí en el verso 8, en las últimas líneas. Todas las cosas son fatigosas, dice. La palabra cosa, dice, está mal traducida. En el original significa palabras. Eso significa. Todas las palabras, debería decir. Aquí se menciona que realmente todo llega a ser aburrido. Pudiera ser que en ocasiones nos encontremos en alguna reunión y llega un momento en que la conversación se torna aburrida. Las palabras cansan.
sobre todo cuando gira en torno a lo material, por supuesto porque es temporal, porque es transitorio. La última adquisición material, anécdotas personales que pasaron, dejaron de ser, siempre llegará a un punto en el que nos aburre algún tema, por más interesados que hayamos estado en un principio. Estábamos muy ilusionados, estábamos muy emocionados, pero ya no nos interesa. O ya pasó el momento, ahora ya no nos atrae, ya no nos despierta un interés. La razón por la que sucede se da porque Dios nos crió con un alma. ¿Recuerdan? El alma entonces son sentimientos, emociones y voluntad. Nosotros tenemos sentimiento, emoción y voluntad. Entonces, cuando la razón por la que sucede esto, estamos hablando de que ya no estamos interesados, es porque ya no hay sentimiento, emoción y voluntad en esas cosas, de la cual sopló aliento de vida y nuestra alma fue creada para ser alimentada por la palabra de Dios. Por eso. Entonces las cosas sentimos a un principio, nosotros lo sentimos, pero después va pasando, como dijimos, va pasando el gusto, va pasando la ilusión. Eso significa, sale el sol, se pone, se apresura a volver otra vez, a salir, a ponerse y a levantarse. El viento otra vez va al sur, se va al norte, gira al norte, al sur, hace giros, vuelve de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Otra vez el círculo, otra vez el círculo. Es como que nosotros estuviéramos viviendo dentro de la carátula de un reloj y nosotros fuéramos como las agujas. Siempre vamos a estar dando vueltas dentro de ese círculo. Nunca jamás nos vamos a poder salir porque así es la vida. Es, es cíclica, es temporal. Va girando de nuevo, va girando de nuevo, va girando de nuevo. Un dicho dice, escuchen, hasta un reloj descompuesto acierta 2 veces la hora en el mismo día. Eso significa entonces de que el reloj está descompuesto y está funcionando a destiempo. Pero alguien lo ve y dice, ya se arregló el reloj porque son las 3. No, no se arregló el reloj. Casualmente ahorita pues marcó las 3 cuando son las 3 de la tarde. Pero dentro de unas horas después, el reloj sigue girando las agujas a destiempo y cuando volvemos a ver otra vez el reloj dentro de un tiempo, resulta que ahora son las 9. Dice, ya se arregló el reloj, ahora son las 9. Recuerden que hace unas horas atrás eran las 3 y ahora ya son las 9. Dice, no, lo que pasa es que casualmente coincide, pero no, el reloj sigue funcionando a destiempo, pero sigue marcando las horas. Entonces, ese pensamiento dice, hasta un reloj descompuesto acierta 2 veces la hora en el mismo día, porque gira sobre lo mismo, vuelve otra vez al camino, sigue y sigue y sigue su camino por la misma senda. Doc, Entonces, Dios nos creó una... ¿Qué manda? esa expresión que está diciéndose ahorita de que el reloj descompuesto acierta la hora 2 veces, como usted decía, las 3 de la tarde y luego las 3 de la mañana. ¿Sí? Son las 2 veces la que va a acertar, porque está descompuesto, no funciona, entonces las horas siguen pasando, entonces pasó las 3 de la tarde y luego llega a las 3 de la mañana y vuelve a acertar. Vuelve otra vez a seguir girando. Las agujas siguen girando, otra vez, aunque sea a destiempo, pero las agujas siguen girando en su mismo tiempo, en su mismo recorrido. El reloj lleva su ritmo, el reloj lleva su paso. Está descompuesto, está a destiempo, pero él sigue caminando a destiempo, sigue caminando a su ritmo, a su paso. Entonces llegan 2 momentos en el día que coinciden. Vuelve otra vez. Sale el sol, se pone el sol. Vuelve a coincidir las 3 de la mañana. O puede que coincida después a las 11 de la noche. O puede que coincida después a las 6 de la tarde. O puede que coincida a cualquier otra hora. Pero la ilustración sale y se pone. Se apresura y vuelve otra vez. Gira hacia el sur, gira hacia el norte. Va girando de continuo, pero vuelve otra vez. Siempre es así. Así es la vida nuestra dentro de este mundo. No hay nada nuevo. Realmente no hay nada nuevo. Todo va a volver a suceder, van a ver más adelante. Entonces, eh, nosotros estamos dentro de este mundo y siempre los tiempos van a ser así. Siempre se van a ir repitiendo. Siempre vamos a vivir, entre comillas, natural, físicamente hablando, dentro de un mismo tiempo.
Van cambiando algunas circunstancias, pero el tiempo es exactamente lo mismo. Las condiciones siempre se van a ir dándose así. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, dice. Recuerden, cuando nosotros hablamos del pan natural, del pan físico, pues obviamente hablamos de un pan temporal y de un pan que tiene un precio, que se le fija un precio, pero es un pan temporal. Dios le dio a su pueblo maná, Dios le dio pan. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos Santa Cena, recuerdan los primeros domingos de mes, que ahora por razones de las circunstancias no hemos tenido, cuando se hace mención en ese acto solemne de yo soy, este es mi cuerpo, este es el pan, cuerpo que es entregado, no se está refiriendo a un pan natural, se está refiriendo obviamente a un pan eminentemente espiritual, no es natural. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y después sigue la oración y dice, danos hoy el pan de cada día. No les está diciendo el pan nuestro de cada día, no es el pan natural, no es el pan físico, no es el pan que nos comemos a la mesa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere a sus palabras, se refiere a Cristo mismo. Entonces, ese pan es espiritual, ese pan es sobrenatural. El pan nuestro de cada día no es natural. En la oración del Padre Nuestro, ese pan no es físico, ese pan es espiritual. Ahí no está hablando del pan de la mesa, está hablando del pan de la bendición, está hablando del maná, está hablando de este pan, de esta santa cena, está hablando de este maná que también lo describen en otros textos, en los salmos, si no me recuerdo yo mal, en donde hace mención que es un pan de ángeles. Dios alimenta a los suyos con su maná, con el pan que le va a dar vida, que le trae discernimiento, inteligencia, que abre su espíritu, por ejemplo. Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ven, él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque él tenía hambre. Aquí sí era un hambre física. Él no había comido 40 días y 40 noches. Entonces, físicamente él tenía hambre. Entonces, viene el adversario y le dice, di a estas piedras, que es físico, natural físico, las piedras, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerden, él hace mención a lo que está en Deuteronomio 8:3, lo que leímos arriba. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, convertir las piedras en pan era eminentemente natural. Ese pan era temporal, ese pan era físico. Ese pan no tenía razón, es un pan de la tierra. Este pan es vacío. Después llega el momento en que ya nada llena, y es cuando se pierde el interés en seguir, o dejan de congregarse las personas, por ejemplo, o dejan de asistir a las actividades XYZ, o de participar, o cualquier otra actividad que sea, pues siguen sintiendo ese vacío interior. Realmente hay un vacío allí, hay algo que necesita ser lleno, sin saber que lo que realmente estaban anhelando, deseando, en el interior, en lo muy profundo, era ser saciados por las palabras de Dios mismo. Eso es lo que a nosotros nos va a llenar. Eso es lo que a nosotros nos va a mostrar la senda. Es lo que a nosotros nos va a mostrar el camino. Eso es lo que a nosotros nos va a enseñar a caminar realmente en esta vida. No en las cosas temporales o transitorias, sino en las palabras, en lo que Dios nos va a mostrar o nos va a enseñar por donde nosotros debemos de ir. Yo quisiera muchas cosas, yo deseo muchas cosas, pero hay muchas cosas que yo quiero y muchas cosas que yo deseo que yo sé claramente que no son la voluntad de Dios para mi vida, aunque yo las quiera.
Para Dios nada es imposible, Él puede darnos cualquier cosa. Pero yo sé que no es su propósito, yo sé que no es su voluntad. Porque quizás son cosas temporales o transitorias que no tienen sentido, que no tienen razón, que solamente van a distraerme o van a robar de alguna otra forma mi atención en las cosas que Él quiere mostrar o quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, las cosas van dándose, las cosas van saliendo, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Podemos nosotros desear y querer muchas cosas, por supuesto, pero en Él está el dárnoslas o no, porque lo que Él quiere es mostrarnos su propósito y su voluntad a través de sus caminos o de sus veredas, es lo que Él quiere, y no estos otros caminos, entiéndase, por ejemplo, estas piedras que las quiera convertir, que le dice que las convierte en pan, o si tienes hambre, come de este pan, son cosas naturales o temporales. En la vida también uno a veces tiene que aprender a decir que no. Hay cosas que podrán sonar extraordinarias y muy buenas, y una buena oportunidad, pero puede que no sea una buena oportunidad. Entonces nosotros en nuestra vida espiritual también debemos aprender a decir no, no solamente a decir sí a todo. A veces tenemos que decir que no, porque nosotros entendemos o comprendemos que no es el propósito particular o específico de Dios para nosotros en nuestra propia vida. Aunque parezca extraordinario, aunque pareciera que es bueno para nosotros y que va a traer un beneficio, es posible que sea bueno y es posible que traiga un beneficio natural físico, pero no espiritual. Entonces nosotros podríamos tener beneficios naturales, físicos, pero no espirituales. Entonces es mejor aprender a decir que no. No sé si me explico ahí, pero a veces nosotros tenemos que renunciar a beneficios naturales físicos para recibir una mejor bendición sobrenatural espiritual. Aunque alguien diga, pero ¿cómo? ¿Por qué dijiste que no? Debiste de haber aceptado, debiste de haber dicho que sí, debiste de haber ido, debiste de haberle dicho, debiste de haberle hablado. Y ustedes dicen, no, es que yo no siento el deseo de hacerlo. Es que yo no siento el deseo de ir, es que yo no siento el deseo de hablarle, es que yo no siento el deseo de ir y buscar y tratar de encontrar eso, porque yo siento que ese no es el propósito de Dios para mi vida, no es eso lo que yo estoy esperando, no es lo que yo quiero ver. Entonces, a veces puedes decir, perdiste una oportunidad, pues no perdí una oportunidad, creo que gané una gran oportunidad, porque no me distrajo, porque no robó mi atención, porque eran aspectos naturales que, si bien es cierto, no eran, eh, eran, me traían un beneficio, pero no era el plan, no era el plan. Yo no sentía paz en poder decir, vamos, hagamos, alcancemos, eh, consigamos. No, no es el momento, no es el momento, no siento yo la tranquilidad para hacerlo. Entonces, a veces hay circunstancias que parecieran, por ejemplo, un buen camino, pero que no es el propósito y que nosotros no estaríamos obteniendo un beneficio, no estaríamos siendo saciados de la palabra de Dios en ese sentido, porque el Señor tiene otras cosas más. Entonces, como dije, a veces en la vida uno tiene que aprender a decir que no. Así que debemos ir aprendiendo a veces a decir, no, muchas gracias. Ahora no, eso no es lo que yo estoy viendo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que ya fue va a volver a ser otra vez. ¿Ven? Aquí la palabra lo que fue es un pasado. Lo mismo que será es un futuro. Entonces lo que fue pasado va también volver a ser futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué se ha hecho ahora? ¿Qué hemos hecho ahora? Pues lo mismo que se volverá a hacer. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ninguna cosa nueva. Ya todo está escrito desde el principio. En el mundo natural físico. Ya todo está hecho. Ya todo está, ya se ha dictado todos los componentes como tal. Todo forma parte del plan. Es un plan divino sobrenatural. Así es. Hay un principio básico. Dice que es, si algo está en la Biblia, entonces ya no es nuevo. Y si es nuevo, entonces no está en la Biblia. Ya todo está dicho. Esto puede ser alentador, pues nos damos cuenta que Dios no cambia.
siempre es el mismo de ayer, de hoy, siempre, que siempre ha estado y siempre estará allí. Pero también puede ser un poco desalentador, pues en ocasiones podemos pensar que tenemos una nueva revelación de la Biblia. Y al empezarlo a compartir y al investigar, nos topamos con que es algo de lo que se ha venido hablando desde siglos atrás, pero nosotros hasta ahora lo estamos comprendiendo o entendiendo o poniendo nuestra mejor atención. El aspecto positivo de esto es que nos sirve de confirmación respecto a nuestra nueva revelación, pero que al fin para nosotros es una nueva revelación, aunque realmente ya estaba escrito. ¿Lo ven? Las enseñanzas que nosotros, por ejemplo, hemos estado aprendiendo de los profetas es lo mismo, es lo mismo. ¿Recuerdan con el profeta Amós? Igual. Hoy hay lo mismo. Hoy estamos viviendo exactamente igual como en los tiempos de, como en los tiempos de, eh, como en Vamos. los tiempos de Sodoma, como en los tiempos de Gomorra, por ejemplo, como en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé. Es exactamente lo mismo. Hoy es igual. El Señor escribió para el pueblo de Israel las tablas de los 10 mandamientos y les dio 10 palabras, les dio ahí un decálogo, que ese también aplica para nosotros hoy. Es exactamente igual, porque nosotros los seres humanos en esta tierra, en esta vida, seguimos cometiendo los pecados que el Señor nos prohibió que estuviéramos cometiendo, que estuvieran cometiendo aquellos en aquel tiempo. Entonces, eh, el pueblo de dura cerviz, el pueblo que tiene ojos pero que no ve, recuerden, el pueblo que tiene oídos pero que no oye, seguimos siendo nosotros iguales. Entonces, siempre vuelve de nuevo, otra vez, lo que fue, lo mismo que será. Incluso pasa en el mundo físico, natural en el que estamos, las modas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a los de cierta edad? Dice, eso me recuerdo yo cuando era adolescente, había eso, esa ropa, esos colores, eso sabían en el tiempo, ¿no? Y ahora está regresando a la moda. Entonces hay vasos, hay platos, hay ropa, hay hasta juguetes y hay otro montón de cosas que va haciendo el ser humano que eran de temporadas del pasado, por ejemplo, y vuelven otra vez. Ahora la nueva moda es lo pasado, lo nuevo es lo que ya fue. Entonces, ¿qué fue? Lo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. Todo es lo mismo. Todo vuelve a repetirse, todo vuelve de nuevo a ser. 10. Hay algo que no se puede decir. He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. A veces llegamos a pensar que cada vez que obtengamos algo material, eso será lo que nos traerá un mayor gozo a nuestra vida. Y realmente no es así. Siempre llega un momento en el que todo nos va a llegar a hastiar. Es algo que se repite constantemente. A veces nosotros queremos algo y lo conseguimos, lo alcanzamos, y después pasó. ¿No les ha pasado a ustedes? A veces compran algo, están muy ilusionados, compran algo y después ahí se quedó. Después ven otra cosa y les llama la atención y se dan las circunstancias y usted lo compra y se lo lleva para su casa y usted muy emocionado abre el paquete y usted comienza a usarlo 1, 2, 3, 4, 5 días, lo usa por un mes, lo usa por 2 meses, usted está muy emocionado, está muy ilusionado, pero después de un periodo de tiempo X pasa y entonces ahí lo dejó. A veces usted está ilusionado en querer algo y está ilusionado, pero llega un momento que las circunstancias no se dan y usted no lo alcanza, pero después, cuando usted tiene las condiciones para poderlo hacer, dice, no, ya la verdad ya no estoy interesado en nada. Antes sí estaba interesado y me llamaba la atención, pero ahora yo ya no quiero nada. Ya pasó la ilusión, ya pasó el deseo. Eso es lo que dice, ¿lo ven? Hemos llegado a veces a pensar que con tener algo material nos va a traer un mayor gozo, pero realmente no. Pasa, es temporal, es transitorio. Eh, todo cansa, todo cansa. ¿Hay algo de que se pueda decir, esto es nuevo? No, realmente no hay nada nuevo.
Entonces van pasando las cosas. ¿Ven? Yo, el predicador, fui rey sobre Israel, Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vacío, nada. Y es aflicción o es angustia en mi espíritu, me aflige. Salomón menciona que se dedicó a investigar todas las obras que se hacen debajo del cielo, todas las cosas que se hacen, cualquiera cosa, todas las cosas que se hacen. Su conclusión fue de que todo es vacío, es nada, es una aflicción del espíritu. Si analizamos el caso de los hijos de personas con mucha riqueza y todo lo obtienen de manera inmediata, ya nada les causa sorpresa. Y al tener todo lo que desean, se desilusionan mayor número de veces y tienden más a la depresión que los hijos de personas con bajos recursos. Mientras más tenemos posibilidad de obtener todo lo que deseamos, tendremos mayor aflicción, desgaste y hastío. El vacío interno va en aumento. Cuando estamos limitados a conseguir lo que queremos, al menos tenemos la ilusión por obtenerlo y eso nos motiva a seguir esforzándonos. Precisamente ese esfuerzo que aplicamos es el que hará que disfrutemos más cuando lleguemos a alcanzar nuestro objetivo. Un poquito contradictorio a veces, ¿verdad? Yo estaba viendo una noticia en el castillo de Buckingham y toda la realeza que han vivido ahí por años. Ahí nacieron, ahí crecieron, ahí se han muerto algunos, incluso los reyes, los hijos, sus descendientes, etc. Y ahora está quedándose vacío. El palacio se está quedando vacío. Es más, hasta han quitado algunos artículos o algunos accesorios o algunos arreglos de mucho valor económico, los han quitado porque como que ya les cansó, como que ya se aburrieron. Entonces la nueva descendencia ya no quiere vivir en el castillo, ya no quiere estar ahí, ya no quiere tener habitaciones en el palacio, ya no quiere caminar, ya no por los corredores, ya no quiere salir a los jardines. Están buscando otros lugares a donde irse a vivir, que no es obviamente el palacio, que no es el castillo, porque ya se cansaron, porque ya se aburrieron. Entonces dice algunas noticias qué cosas extrañas están pasando, porque todos ellos ya no quieren, todos ellos están queriendo salir de ahí. Todo pasa, se aburre, hastía, cansa. Llegan a tener tanto recurso, llegan a tener cualquier deseo de su corazón de que ya nada les sorprende, ya nada les causa ilusión en algún momento determinado. Pero la parte positiva para aquellos que se esfuerzan y luchan por conseguir lo que quieren, por lo menos ese esfuerzo, esa lucha, ese deseo de poder mantenerlos tratando de conseguir algo, es lo que va llenando de satisfacción en un momento determinado. No es literalmente alcanzar el objetivo, sino a veces está en el esfuerzo de poder haberlo alcanzado. ¿Lo ven? Es interesante lo que nos está mostrando el profeta. Vamos ya a ir terminando. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Bueno, los gobiernos, un ejemplo. En cada campaña ofrecen cosas nuevas, pero realmente es algo que no va a poder ser posible cumplir al 100%. No se puede lo torcido enderezar. Lo que ya es, ya es. Se podrán hacer algunas mejoras, se podrán hacer algunos cambios, pero nada puede enderezarse. Significa, no va a poder ser diferente o distinto. No va a poder ser, porque ya todo está trazado. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo que está incompleto no se puede contar. ¿Ve? Por más que nosotros querramos, no vamos a poder hacer más que lo necesario o útil como tal. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia,
y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Así que aún hasta el exceso de sabiduría también es molesto. Aún el exceso de ciencia también añade dolor. Salomón fue alguien que se dedicó a estudiar y adquirir el mayor conocimiento posible. Sin embargo, descubrió que nunca alcanzaría el conocimiento total. Nunca iba a poder ser. Mientras más se hacía sabio, más se percataba de la gran cantidad de información que le faltaba por adquirir. Por otro lado, genera una gran frustración creer que mientras más sabemos, estaremos mejor capacitados para solucionar todos nuestros males y los males de los demás. Pero viéndolo desde la perspectiva debajo del sol, descubrimos que no es así, pues el conocimiento que trasciende jamás nos traerá toda la riqueza. Solo sucederá esto cuando nuestra prioridad sea para glorificar, para la honra y alabanza de Dios mismo. Entonces ahí sí vamos a recibir, obviamente, un resultado o un premio extraordinario. Pero si es eminentemente natural físico, no. Entonces es temporal o es transitorio. Bueno, estamos justo a las 8. ¿eh? Cuando Salomón pidió sabiduría, lo hizo enfocado a poder gobernar sobre el pueblo. Vean, el enfoque fue para poder guiar, instruir y dirigir a tu pueblo. Ese fue. La sabiduría no tiene ningún fin si va enfocada solamente a llenarnos de conocimiento. Sería similar a aguas estancadas, que solamente cuando la dejamos que fluya hacia los demás es cuando realmente trae satisfacción. De lo contrario, entonces causa dolor. Aún hasta la sabiduría, también mucha, nos trae aflicción. Y aquí terminamos. ¿Ven? Así somos nosotros en esta vida. Dice un dicho, si hablas a un hombre en su idioma que entiende, va a su cabeza. A su cabeza. Pero si hablas a un hombre en su lenguaje, va a su corazón. Entonces, hay aspectos, ven, interesantes en donde así somos nosotros. Que al principio, recuerdan, cuando comenzamos había solamente una maleta y se queda la maleta ahí, pero nosotros vamos a dejar de ser. Nosotros ya no seremos. Si hablamos al hombre en su idioma, él va a comprender, él va a entender con su cabeza. Pero si le hablamos en su lenguaje, entonces él obviamente también va a comprender, pero eso va a su corazón. Entonces, no se trata de quién tiene más, se trata de vivir en esta vida y disfrutar la vida, justo con lo que tenemos, con lo necesario. El hombre necesita, hemos dicho, siempre recuerdan 3 cosas importantes para vivir. Techo, un lugar en donde vivir, necesita comida, necesita pan y necesita ropa. Techo, comida y ropa. Si nosotros tenemos techo, comida y ropa, nosotros ya tenemos todo. Lo demás que venga, extraordinario, eso es muy bueno. Pero nosotros necesitamos lo básico. Techo, comida y ropa. Entonces nuestros días son de paz y de calma. Ahorita en esta temporada en la que nosotros estamos viviendo, como ustedes ven, mucha gente se desespera de estar en sus casas. Se angustia, se aflige. Claro, yo no digo que no suceda, pero necesitamos momentos de paz, de tranquilidad. Entonces, ya van pasando, ¿cuántos meses llevamos? Marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos por 4 meses. No han sido fáciles, han sido difíciles, tiempos difíciles, pero eh, temporadas de pandemias han habido en el mundo antes, o peores o menos peores, pero han habido. Así es de que alguien me envió una vez un mensajito en donde las pandemias que han habido han sido, creo que han sido 1820, 1920, ha sido justo el 20.
Quizás una casualidad, si ustedes quieren, pero 1720, 1820, 1920, 2020, siempre, cíclicamente, se está repitiendo. Así de que ha pasado el tiempo. Algunos otros dicen que las pandemias que han habido en el mundo anteriormente han tardado en desaparecer como tal 2 años. Unas noticias que estábamos viendo hoy dice que comenzará a disminuir todo este efecto más o menos para el mes de febrero del otro año. Entonces, más o menos la Organización Mundial de la Salud estima de que nos llevamos un año, más o menos desde el aparecimiento hasta, no la desaparición, sino hasta la disminución muy significativa que casi que nos saque del riesgo. Entonces, por supuesto, las vacunas no han venido tan rápido, se han tardado su tiempo. Vendrá una vacuna seguro, va a aparecer, es lo más probable, pero no va a ser tan rápido. Aunque con la tecnología nos ayuda, pero hay cosas que van avanzando. Vuelve a ser cíclico otra vez, no hay nada nuevo, siempre se va a volver a repetir. Bueno, aquí terminamos esta lección. Justo eh, estamos dentro de nuestro tiempo, así es de que si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene algo que compartirnos, pues por supuesto, con mucho gusto. Tenemos el tiempo ahí para poder compartir o para poder apoyar en nuestra lección, si ustedes quieren.